tardes, soy el profesor Catalino Escobar. Estamos aquí con un gran personaje de Sinaloa, don García Grimaldo. Quiero hacerle una pequeña entrevista. Me gustaría saber, don Gregorio, sus orígenes, dónde nació usted, cómo fueron sus primeros pasos en esta de la artesanía y la cultura sinaloense. Bueno, yo de hecho soy hijo de don Adrián García Cortés, el cronista de Sinaloa, nacido en Guamúchil. Y mi madre es madrileña, porque mi padre de joven fue a estudiar filosofía y letras a Madrid, España. Y cuando yo regresó de España, pues ya veníamos nosotros, la panza de mi mamá, y nací en México. Por cuestiones lógicas de esa época que pues, mi papá por cuestión de trabajo se quedó. Y ya en México, pues mi formación básica fue, independientemente de toda mi familia, pues lo más principal fue que yo estudié artes plásticas y música y diseño gráfico. Trabajé muchos años en el gobierno en los 70s como diseñador gráfico. Y a fines de los 70s me vine a Sinaloa, a Mochis principalmente, ahí me casé. Yo trabajaba diseñador gráfico. Después me vine al gobierno del estado, en los 80s, trabajé con 2 gobiernos. Y de ahí pues renuncié yo al gobierno, pues, me sentí claustrado en la burocracia, ¿no? Me sentía que no... más bien con Calderón, con Toledo Corro y La Bastida. Y en la época de La Bastida fue cuando descubrí la cerámica, por casualidad. Y yo vivía en Nabolato, o sea, de Mochis me vine a vivir, o sea, mis hijos y toda mi familia sinaloense, mis esposa. Y de ahí empezó toda la cuestión pues, ¿cómo le podemos decir? Mi carrera o mi aventura en la cerámica. ¿Por qué la cerámica prehispánica? ¿Por qué lo prehispánico? ¿Por qué el Bueno, Lloreme? de hecho no era prehispánico cuando yo me metí a la cerámica. Yo me metí a la cerámica porque como yo tenía formación en artes plásticas y diseño, se me hizo muy interesante la cerámica porque abarcaba muchos oficios. O sea, para ser ceramista necesitas desde ser albañil, carpintero, químico, físico, o sea, abarcaba muchas cosas para resumir una cosa y aplicarlo en una plástica, ¿no? Ese es el resultado de la cerámica. Obviamente ya descubrí yo y al formarme ya como ceramista, fui descubriendo que uno de los valores más intrínsecos en la cerámica era sobre todo la cerámica prehispánica, o sea, por su cultura y su antecedente, y aparte para mí es lo más obvio y lo más Cercano. no, más bien más objetivo, más implícito en las culturas, porque tú aquí en Sinaloa, si tú haces historia, no hay una historia muy amplia, pero los únicos vestigios que quedan son la cerámica. Petroglifos. No, los petroglifos no es cerámica, los petroglifos es ¿cómo se llama? Tallado en piedra, pero la cerámica, el corredor hasta Aztlánico, que viene desde Guasave hasta Colima, por toda la ruta del Pacífico, tienen el mismo tipo de cerámica. Cuando empecé a estudiar cerámica, al mismo tiempo me jaló y me fue metiendo a estudiar las cuestiones de historia regional, ¿no? Obviamente para descubrir yo la cerámica, no tanto la historia, ¿no? Su acercamiento con la cultura Lloreme. Y de ahí eso se vino mi acercamiento con la cultura Lloreme. ¿Qué nos puede platicar sobre la cultura Lloreme? ¿Ha convivido con ellos? ¿Qué sabe de ellos? Bueno, ¿Su lengua, yo costumbres? cuando llegué aquí era un neófito en lo que era la cultura Lloreme. Yo he estado en todos los festivales Lloreme por la cuestión de la artesanía, pero al estar en el primer festival Lloreme desde la época de Millán, ¿verdad? Hace 6, 12 y 4, hace como 15 años más o menos, me di cuenta de la riqueza que era la cultura Lloreme. Y eso, gracias a la artesanía, me
me adentré a la cultura Yoreme. Entonces ya me di cuenta de toda la riqueza que tiene la cultura y ya empecé a buscar. Y que dentro de la artesanía que tuviera una identidad en la que yo hago, por lo menos buscarle una identidad propia sinaloense ante los casos y lo que se ha perdido. Entonces encontré que había mucha riqueza en la cultura Yoreme para expresar lo que yo hago. ¿Es diferente la cerámica que se haría en Choix a la que se haría en Guasave, Culiacán? Sí, tienen comunes, porque hay o alfarería le diría yo, son comunes por lo utilitario, pero ya por la parte artística no, son muy propias cada región, cada una tiene su identidad. ¿Cuál sería así la diferencia más notable? Por ejemplo, los de Choix, aunque hacen mucha alfarería utilitaria, no expresan mucho sus decoraciones en las formas. Las formas son muy comunes, pero ya para el lado del fuerte ya empiezan a expresar con las decoraciones, o sea, y ya le dan una identidad a la cerámica. Y para las de acá del centro son parecidas, pero las de acá tienen una forma un poco más definida, más elegante, ¿no? Entonces, y las que existían, que ya se perdieron, las del sur de Sinaloa, estamos hablando de Concordia, y ese rumbo que era el centro artesanal de los 70 más importantes de Sinaloa, ya se perdió. Ellos ya llegaban al grado de vidriar la alfarería, ¿no? La cerámica. Muy bien. ¿Algún mensaje que le gustaría dejarle a la juventud? Muchachos, pues que cada vez que vean el barro, que recuerden que uno de los valores más intrínsecos que tenemos y ancestrales es la cerámica. Aunque aquí no tenemos una resolución muy definida en la cerámica, la alfarería, como convertirlo en alta cultura, o sea, o alta cerámica, no por eso se relega a hacer algo que no vale, no tiene mucho valor. El hecho ya de agarrar una tierra y convertirla en una pieza. Cuando usted va a Choix y se lleva una cerámica, se está llevando un pedacito de Choix. Si usted viene a Culiacán y hace una cerámica, se va a llevar un pedacito de Culiacán. Tienen que tener ese valor de que pues nosotros estamos comunicados con la tierra y de alguna manera, y de ahí ya venimos, y por lo tanto la cerámica utilitaria donde comemos pues también es eso, un pedacito de tierra de la región. De nuestros hermanos indígenas, ¿qué habría que aprender? Pues todo. Primero que nada, la comunicación que ellos tienen y el respeto hacia la naturaleza, hacia las tierras, hacia las aves, los animales, el respeto que ellos tienen al entorno que se ha perdido. Entonces en la cerámica pues por lo menos hay un valor también similar con eso, no lo mismo un plástico que lo tiran y va a la basura y contamina el río, una bolsa. No, la cerámica nunca termina. Si una cerámica se quiebra, vuelve a la tierra, se desintegra y no afecta y ni contamina. Muy bien, aquí estamos en el Festival Yoreme 2014. Sí. ¿Qué nos puede explicar así muy brevemente de lo que observamos? Bueno, aquí el Festival Yoreme, que también para mí es un festival de arte popular. El Festival Yoreme, si quieren, damos un recorrido. Primero que nada, aquí tenemos el escenario, donde hacen las presentaciones de los grupos invitados. Ayer estuvo un grupo. Estuvieron los Rarámuris de Chihuahua. Y ya que hacen su presentación, los hermanos Yoremes, que es la ramada, que este es el punto principal del Yoreme. No es el escenario, este es el punto principal, ahí tienen el altar. Y después que hacen su actuación, los Yoremes, en esta cruz, los invitan y hacen una ceremonia de bienvenida y los bendicen. Y ya que hacen la ceremonia de bienvenida y la bendición, los Yoremes de Sinaloa, que son los anfitriones, invitan a los hermanos de otras etnias y los invitan a la ramada, y ya ellos empiezan a bailar todas sus danzas, que el venado, el pascola, el coyote, y los
macachines generalmente. Y eso es lo que se basa, lo que es un yoreme. Yoreme, hasta lo que yo sé en lengua, quiere decir el que es. La identidad, Sí, el ser. y los yoris somos nosotros, los que no somos. Entonces, hasta donde yo sé, ¿no? Pero esto se enriquece porque de alguna manera la artesanía y la cultura popular va ligada con las tradiciones, porque si nos vamos para acá, nos encontramos que tenemos una exposición de artesanía yorena. Principales mesas que tenemos aquí son las mesas de todos los yoremes, lo que usan para sus danzas, ¿no? Y algunas cosas que ellos mismos hacen, La artesanía es el yoreme. yoreme todo. Me parece que más rato va a haber el ulama. Sí, el ulama es del sur de Sinaloa. Como por ejemplo, estas son a partir de naturaleza muerta. Esa es la albañilería de Chol. Aquí tenemos los guaris, el tejido de palma que Flores usa. Porque nosotros también tenemos la Ramón en el norte de Sinaloa. Tenemos las maracas. Usan ellos. Estos son los adaptadores para los cantos para las danzas de venado. Masukiruya. Tenemos el venado, para la danza del venado. Las danzas, obviamente tenemos los tenavaris, que es muy importante para las danzas de los pascolas. Este es un pascola. ¿Qué le puede decir de los pascolas? Está haciendo una entrevista. Pascolas, pues son los que danzan lo que es un ritual, pues. ¿Qué vendrá a representar el ritual? ¿Qué representaría un pascola? Son ceremonias, o sea, son fiestas tradicionales, vamos a poner, donde participan ellos. Son danzas que bailan a partir de golpetear mucho los talones y los pies para que suenen las de estas, y mientras más recio, más suena el tenabar, y como que ellos tienen una más comunicación con la naturaleza. ¿Representará la masa que hace el venado, huido? ¿Qué representa? No, pues allí ya se trata en las madrugadas, son juegos lo que hacen, ya al amanecer. Aquí tiene, mira, las uñas de venado que van aquí, y a la hora que bailan, suenan. ¿Cómo se llaman? Esos son coyoles. Coyoles, los coyoles. Aquí tiene el tamborcito con la flauta. La flautita normalmente está con una mano y con una flauta tocando. Tiene las sonajas de los danzantes de pascola, acompañados de violines y de arpas. Estas son las máscaras que usan los pascolas. Siempre las traen aquí, pero a la hora que empiezan a danzar, como que pierden la identidad y ya entran las pascolas. Y, bueno, esto ya es la cenaría en general. La señora aquí hace con conchas, puras conchas de Sinaloa, las transforman, mire, sirenas y todo. Hasta está el chavo, vi hace rato por ahí. Sí, aquí está, Chavo. se me cayó ahorita, aquí está. Chavo, ahora que se murió lo voy a poner hasta ahí. El chavo. Sí, lo voy a poner en la tabla ahí de los danzantes. Ahora que se murió. Estos se llaman barcinas. Antiguamente los prehispánicos, la manera en que movían sus alimentos eran con barcinas. Esto está lleno de camarón aquí adentro. Entonces lleva unos, no sé si sea... 30 kilos. ¿Mande? 30 kilos Sí, pero ¿esta hoja de qué es? de pan. Hoja de palma, envuelve, y esto le puede durar, no ocupa meses. ¿Cuánto?
6 6 meses dura. Y es una manera de transportar, y antiguamente no nada más era camarón, también transportaban otros tipos de alimentos con las vacinas. O sea, aquí hay más bules. Sí. Es que sí. Una cosa regional. Estas gentes son del fuerte. Tienen una lanza con venado. Este es un tallador de taxes de Mochicagüe. Esta piedra es las hacen de palo fierro. Esta no sé de qué es. De álamo, estas son de álamo. Acabo de ganar el premio nacional del tallado. Hace un mes, ¿verdad? Hoy hace una semana. Hace una semana acabo de ganar el premio nacional de tallado a nivel nacional. Aquí tenemos las máscaras de los judíos. Eso es en Semana Santa lo que están los judíos. Y hacen unas mandas a estar pidiendo, juntando dinero. Y los judíos, como son errantes, andan por toda la ciudad. ¿Sí le ha tocado ver? Sí, sí. Entonces no pueden hablar. Aparte de que traen estos, dentro de la manda que traen ellos, está prohibido que ellos hablen, tienen que estar callados los 40 días hasta que pase la Semana Santa. Estas son máscaras también judías, ¿no? Sí, también. Judías. Y estas también. Estos son Estas son arcos. de Pascola. Estos de pascolas y estas son de coyotes, ¿no? No, es arco de corazón. Ah, esa de decorativo. Y aquí los tenemos. Y esa de matachín, esa palma. Y estos son los matachines. Esto es una danza que es una danza, ¿cómo le podemos decir? Que bailan en grupo, como 20 gentes y llevan Una palma de llevan un mayor. El mayor va dirigiendo el paso y todos van con el pasito y todo el mundo trae en la mano una palma así. Y un Una sonata. Es una coreografía y todos para allá y todos para acá y todos, o sea, es muy curiosa, me gusta mucho a mí la danza y dura hasta una hora bailando, los matachines, ¿no? Estos son los matachines, bailan mujeres y hombres aquí. Bien, Sí, pues así ¿verdad? como nos despedimos y agradecemos a don Gregorio esta entrevista y vamos a esperar el temazcal Sí. y el ulama. Sí, Gracias. no, tenemos también